les bendiga, amigos y hermanos, en esta tarde. Ya estamos aquí nuevamente en nuestro programa de cronología bíblica de mujeres y continuando un poquito de lo que comenzamos la semana pasada, hablando de la esposa de Saúl, el primer rey de Israel. Ahora vamos a hablar de las dos hijas que tuvo la primera esposa de Saúl, o la esposa legítima de Saúl. Vamos a hablar de Merab y Mical, que el pasaje está ahí en 1 de Samuel, capítulo 14, versículo 49 y 50, donde mencionan los hijos que tuvo la primera esposa de Saúl con su esposo, sus hijos y sus hijas. Y vamos a hablar, como estamos hablando de cronología bíblica de mujeres, pues de estas dos mujeres, Merab y Mical. Vamos a iniciar nuestro programa, pues como siempre, con oración. Señor, en esta tarde te damos gracias por la oportunidad que usted nos da de poder compartir en esta tarde su palabra con la audiencia. Que esta palabra nos edifique, que esta palabra nos ayude a entender el propósito que usted tiene para cada uno de nosotros. Así que en esta tarde, Señor, yo le pido que usted se manifieste de una manera sobrenatural mientras enseñamos, mientras hablamos su palabra. Usted nos amplíe nuestro conocimiento para ponerlo en práctica. Y le damos gracias en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Bueno, continuando con la historia de lo que nos quedamos en la semana pasada, Saúl tuvo dos hijas, Merab y Mical. Merab era la mayor, la hija mayor, que inicialmente fue la prometida de David cuando peleó contra el gigante Goliat. Estaba en promesa de que la hija del rey se iba a casar con el hombre que venciera a este gigante, así que la que estaba comprometida a casarse con David era Merab, y la otra hija se llamaba Mical, que era la hija menor, y que pues en realidad con el tiempo Mical sí se enamoró de David. Pero ¿qué pasa aquí? Hay una controversia, ahí hay un problemita, algo que se presenta. David no se casa con Merab porque se pasa el tiempo. David todavía estaba muy joven, era un adolescente. Y pasa el tiempo y esta mujer, Merab, se casa con Adriel de Mecola y se acuerda, pues estaba prometida a matrimonio con David. Y entonces la segunda hija, que es Mical, dice: yo estoy enamorada de David, no hay problema, si él me acepta yo me caso con él. Y se soluciona ese tipo de promesa que se había dado a David cuando peleó con Goliat y ganó. Así que sí fue un poquito complicada la situación porque no se pudo ejercer la promesa en su momento. Y también nos habla de que Mical era una mujer estéril, sin hijos. Y pues lo vamos a ver en el desarrollo de la historia, porque Dios no le concedió familia. El significado de Merab, para los que siempre traemos los nombres, los significados, algunas referencias de estas mujeres que aparecen en la Biblia. El nombre de Merab significa aumento o multiplicación en hebreo. Fue la hija mayor del rey Saúl. Aunque Saúl la prometió a David, ella terminó casándose con otro hombre, con Adriel el Metolita. Su historia está marcada por las intrigas políticas de su padre. Vemos que la casa de Saúl fue muy conflictiva por cuanto que como no obedeció a Dios al 100%, a medias, siempre hubo complicaciones en la casa de Saúl. Actuaba locamente. Entonces toda la cuestión política y toda la monarquía que existía, pues estaba él a su manera defendiéndola, pero ya no Dios con él. Entonces la familia del rey, que eran los hijos y las hijas, pues tenían que hacer todo lo que su papá les dijera por mantener la monarquía dentro del seno familiar. Así que por las intrigas políticas de su padre, es conocida por el destino de sus 5 hijos.
esta mujer sí engendró familia, engendró 5 hijos que después fueron entregados a los gabaonitas para morir. Entonces tuvo descendencia, pero por causa de la política y de las formas en que trabajó Saúl, el rey Saúl, la monarquía y el gobierno de Israel, pues tuvieron sus hijos que pagar consecuencias de su abuelo, que es el padre de Merab. El nombre de Merab proviene de la raíz hebrea multiplicación o aumento, y se relaciona solamente con David por la promesa que se dio en cuanto a ser la esposa del hombre que derrotara al gigante Goliat. Sin embargo, a pesar de esto, Saúl se la dio en matrimonio a otro hombre. Ahí vemos también cómo Saúl no cumplía de todas las promesas, los pactos que hacía en cuanto a la gente que trabajaba con él. La descendencia de tanto de Merab y Adriel, que fueron el matrimonio que se hizo, fueron 5 hijos. Estos hijos fueron entregados a los gabaonitas porque Saúl violó un pacto que había con los gabaonitas de cuidarlos, de defenderlos. Recordemos un poquito la historia, que cuando Josué conquistó la tierra prometida, los gabaonitas hicieron ahí una treta para engañar a Israel y hacer una alianza con ellos, y Josué de adelantado dio la palabra, y Dios la tuvo que hacer cumplir a través de Josué, de hacer pacto con ellos, y es el famoso pasaje donde Josué pelea y el sol se detiene, hace la oración y se detiene, porque fueron a pelear contra los gabaonitas o contra Gabaón, los pueblos enemigos, y fueron los hombres que sirvieron el agua, los leñadores y los hombres que servían ahí, se quedaron como siervos de Israel, pero en ese pacto había una protección. Entonces se quedó de perpetuo o para siempre ese pacto, pero cuando entra el rey Saúl a tomar parte del gobierno, no toma en cuenta ese pacto, y Dios pues ahora sí que Dios a través de obrar mal contra los pactos que había hecho Israel con otros pueblos, pues trajo maldición al pueblo de Dios por causa de mano de Saúl. Y aquí al final esa maldición de una hambruna de 3 años por causa de que Saúl pues mató a gabaonitas cuando eran aliados, y Dios trajo ese castigo a Israel de hambruna, y pues los hijos de esta Merab fueron parte del pago para que se acabara esa maldición o ese castigo. Esta tragedia de sus hijos trajo la prematura o la muerte prematura a Merab. Al enterarse esta madre de pues las consecuencias, de que de sus hijos tenían que morir para pagar las decisiones que tomó su padre Saúl, y tener que pagar por algo que no hicieron, sino que lo hizo su abuelo de ellos, pues como que eso chocó en su mente de esta mujer Merab y le apresuró la muerte. Entonces aquí vemos que esta mujer fue agobiada en su espíritu, en su alma, y comenzó psicológicamente a enfermarla esta situación, de tal manera que se muere antes de tiempo. Nosotros tenemos, hombres y mujeres, tenemos un destino de un cierto, la Biblia nos da 70, 80 años de vida a todos, pero por las cosas que tomamos, decisiones, etcétera, a veces nosotros apresuramos nuestro boleto y nos vamos antes de tiempo. Entonces hay que cuidar el templo del Espíritu Santo en nuestra vida para poder pues vivir los 70, 80 años que Dios nos debe de dar de vida. Entonces esta situación de la muerte de sus hijos provocó un aspecto de desconsuelo en la vida de Merab, y dice que murió. Tuvo una muerte prematura, y esta Mical, la hermana de ella, que no tenía familia, que era estéril, fue la encargada de cuidar a sus hijos, ¿verdad?
mientras ella pudo hacerlo antes de. Entonces, toda esta cuestión política en la familia monarca de Israel comenzó a traer conflictos dentro de cada persona que integraba la familia. El peso de la política gubernamental de Saúl sobre sus hijos, sobre sus hijas, comenzó a deteriorar la vida de Merab. Por eso ella se fue antes de tiempo, y la crianza de sus hijos la terminó Mical, la hermana de ella. En cuanto al aspecto de qué significa Mical, aquí traigo el significado de Mical. Está relacionado también en la Biblia como la hija menor de Saúl. Se casó con David. Su nombre de origen en hebreo significa ¿quién como Dios? Ese es el nombre de Mical en hebreo. A menudo se asocia con los nombres de Miguel o Miqueas. La historia bíblica de Mical destaca su papel como esposa de David y su compleja relación que tuvo esta mujer con David, ya cuando pues David fue el que se quedó como rey, el segundo rey de Israel. Y aquí entra en la problemática de que Dios desecha a Saúl y levanta a David, y ella Mical era parte de la familia de Saúl, y el choque de lo espiritual, donde ya es desechada la familia de Saúl para escoger a otro hombre, ¿verdad? Conforme al corazón de Dios. Y todo esto, este tipo de tensión en el matrimonio de Mical y de David sí trajo efectos muy fuertes, que este matrimonio, aunque ella lo amaba, estaba también lo que decía su papá, tenía que obedecer a su papá, tenía que obedecer los principios de su familia, de que ellos eran los descendientes del rey, no podía venir otro, aunque fuera el yerno, a ocupar el lugar, tenía que ser la sangre de Saúl, y todo ese tipo de cuestión política pesó mucho en el matrimonio de Mical, que lo terminó acabando. Fue una relación tormentosa, compleja para Mical y para David, porque estaba por el lado de la familia de Saúl, pesaba todo este contexto de que él va a usurpar el trono, él no debe de estar en el trono, debe de estar tus hermanos, debe de estar la sangre de Saúl, o debe de estar la sangre de David, etcétera, etcétera. Y marcó una compleja relación de desprecio, de decepción, y tuvo consecuencias en ella de quedar estéril. Entonces, la esterilidad que vino a la vida de Mical fue por causa de todo el contexto cultural y todo el peso de la familia de Saúl, de su padre. Entonces, pareciera que no, con quién nos relacionamos, con quién nos casamos, pero cuando no viene del cielo, cuando no viene de parte de Dios, esa va a traer conflicto a la nueva familia que se forma, como fue la vida de Mical y de David. El significado de Mical, que es ¿quién como Dios?, es la interpretación más común y se vincula con su nombre, porque así fue, ¿quién como Dios? Otra interpretación del nombre de Mical es arroyo. La relación que tuvo con David es que ella sí lo amaba, pero pesaba mucho la carga de la familia de ella, lo que su papá opinaba, lo que su mamá opinaba. Terminó manejando su matrimonio, manipulando sus ideas y causando desprecio en la relación. La Biblia narra que Mical despreció a David cuando danzaba con alegría. Cuando David regresaba de la guerra, la primera crítica o la primera que lo criticaba era Mical. En ese pasaje donde venía David gozoso cuando llevaron el arca del pacto nuevamente a Jerusalén, a Israel, porque estaba en manos de los filisteos, estaba en casa de Obed-edom, después de que los filisteos la regresan. David va bien contento, bien gozoso, llevando el arca del pacto, y Mical
sale a criticar a David sin saber o sin tomar en cuenta que su corazón estaba para agradar a Dios de David. Y a él no le importó que Mical, su esposa, lo criticara porque prefirió darle honor y gloria a Dios. Entonces, ese punto de desprecio de esta mujer venía de una raíz de amargura que sembró su papá y su mamá en ella. Y que en el matrimonio pareciera que no, pero las intenciones y las ideas de papá y mamá como que a veces manipulan el matrimonio. Y lo llevó a tal punto de tener una actitud de desprecio de todo lo que hacía David. Entonces, si David hubiera danzado con todos los honores o hubiera danzado, como dice la Biblia, que con ropa de lino, se quitó sus vestimentas de rey, como hubiera sido, esta mujer ya tenía una actitud de desprecio contra su esposo. El resultado de esa actitud es que ella vino un castigo, si quisiéramos llamarlo así, o un ajuste de cuentas o una consecuencia de que Dios trajo esterilidad a su matriz se cerró, y pues también David ya dejó de verla como mujer, porque una relación donde hay siempre conflicto, donde siempre una de las partes se queja, donde siempre una de las partes desprecia, donde una de las partes te canta las cosas, donde una de las partes no tiene una buena comunicación con su pareja, a la larga va a destruir la relación. También en esa relación es que era una relación de quedar bien con papá y mamá, pero también quedar bien con mi esposo. En muchas ocasiones también Mical se puso de parte de David y lo defendió. Y cuando su papá supo que ella se había puesto a favor de David, cuando Saúl quería matar a David, Mical le ayudó a escapar. Entonces, todo este tipo de situación provocó conflictos con la familia de su papá, con su papá mismo, y provocó también conflictos con su esposo, David. Entonces ahí estaba el conflicto ella entre dos, porque uno era su papá y el otro era su esposo. Entonces hay cierta por el amor que le tenía a David, cierta parte en Mical que lo protegía de su papá. Astucia y valentía que demostraba esa mujer, y que pues utilizaba la mentira para decir, ay, no me di cuenta para poder engañar a su papá y que saliera libre de la persecución David. Pero al final todo eso fue deteriorando la relación matrimonial de Mical y de David, al punto de que ya no la tocó el resto de sus días. Entonces sí fue un conflicto muy fuerte entre David y Mical, porque estaba de por medio la familia de su papá. Entonces a veces el papá o la mamá influyen tanto en un matrimonio que echan a perder la relación. Así que el rey Saúl tuvo mucho que intervenir, o intervino de manera muy particular en el matrimonio de Mical con David. La Biblia no nos dice exactamente qué pasó, pero en 1 Samuel capítulo 19, versículos 7 al 11, después de que Saúl perseguía a David y que Mical le ayudó a escapar, dice que por razones que no conocemos, desconocidas, Saúl la entregó a otro hombre, o sea, la casó con otro hombre. Ya estaba casada con David, pero la vuelve a casar por causa del conflicto que había entre el derecho al trono o la monarquía, el reinado de Israel. Y Saúl la casa o la entrega a otro hombre llamado Palti, hijo de Laís, mientras que David huía. Sabemos que mientras huía David por su vida, estuvo errante varios años, y en esos años Mical estuvo casada con otro hombre porque su papá la separó. Entonces todo ese tipo de situación
causó en esta mujer estragos. Y esos estragos con el tiempo causaron se vieron las consecuencias, porque después de que David regresa de los años errantes en que Saúl lo perseguía, nuevamente pues recupera a su esposa Mical, pero ya ella viene, ya había estado casada con otro hombre, ya había visto el conflicto entre su papá y su esposo, y todo eso causó y dañó la relación y el amor que quizás ella tenía. Por eso cuando nuevamente David viene y recupera a su esposa, ella ya trae un choque y un daño psicológico y emocional en su vida, porque todo ya le parecía, todo lo que hacía David le parecía, lo miraba con desprecio, lo miraba con una actitud equivocada. A lo mejor quizás no lo decía, pero le echaba la culpa de que ella tuviera que haber estado con otro hombre por causa de su papá. Años después, cuando Saúl murió, David prepara para asumir su legítima posición como rey de Israel, y es ahí donde ordenó que separaran a Mical de ese esposo y la trajeran de vuelta con él. A lo mejor, no sé, vamos a especular un poquito, quizás a lo mejor Mical, cuando estuvo con este hombre que le entregó Saúl, su segundo esposo, quizás ya ella se conformó con él, porque este hombre pues no andaba peleando el trono, este hombre era distinto. Y luego los años que pasa errante David, vuelve otra vez y toma el lugar como rey de Israel y la vuelve otra vez a tomar como esposa y la separa del esposo. Quizás todo ese tipo de conflicto en la relación marital causó que se quebrara la relación entre David y Mical. Por eso todo se lo echaba en contra. David tenía, aparte de Mical, tenía otras esposas y también tenía hijos con otras mujeres. Entonces, o sea, venir a tomar nuevamente el lugar como esposa para compartirlo con otras mujeres, otras esposas y concubinas y con hijos desconocidos, cuando ella a lo mejor ya había hecho su vida, realizado su vida con ese hombre. Así que David tuvo otras mujeres y eso no sirvió para que la relación fructificara o se viera bien. Se le devolvieron la fuerza y mientras se la devolvieron a la fuerza a David. O sea, forzaron a que rompiera, que dejara a ese hombre, a su esposo Palti, y ese hombre la siguió amando. O sea, ahí lo dice en 2 de Samuel, capítulo 3, versículo 14 al 16. Esta historia, fíjense que yo no la había notado, que el hombre que se la dan a ella como esposo, el segundo esposo de Mical, la amó profundamente. Y yo pienso que si él amó profundamente y le lloró cuando se la quitaron para regresar con David, pues yo creo que ella a lo mejor desarrolló cariño o amor con él, y a lo mejor tuvo paz emocional cuando estuvo con este hombre, porque ya no hubo el conflicto del papá y el esposo por el trono. Quiero yo suponer que así fue, pero usted, si quiere verlo más detenidamente, 2 de Samuel capítulo 3 versículo del 14 al 16, ahí habla del amor de este hombre llamado Palti hacia Mical, el segundo esposo de ella. Ella vuelve a regresar al lado de David, pero ya amargada, ya frustrada, ya problemada, ya toda deshecha, y estar aguantando otra situación de ahora con mujeres, concubinas y otras esposas y otros hijos. Pues salió de Guatemala para entrar a Guatepeor, como dicen coloquialmente el dicho. Este acto parece haber destruido cualquier amor que podía haber tenido Mical de David. Cuando David se va huyendo de su padre Saúl, ahí lo amaba profundamente Mical a David, cuando ella le ayuda a escapar a su esposo de su papá. Pero cuando ya regresa y toma el reinado y su papá muere y ella ya estaba en otra relación, como que
ese primer amor que ella tenía, ese amor bonito que tenía por David, como que vino a acabar esa gota de amor que tenía. Porque la siguiente vez que lo vemos, ella ya no es amorosa. A partir de ahí comienza ella la crítica, constantemente la crítica dura contra David. Lo primero que hace es criticarlo porque bailaba delante del Señor, como dice segunda de Samuel capítulo 6 versículos 16 y 20. En lugar de tratar la causa de su amargura, que muy probable fue su cruel acto, el acto de apartarla de su esposo, David se defiende y menosprecia a su padre. Debido a su actitud sarcástica y deshonrosa de Mical, ella nunca tiene hijos. Dios le manda un castigo por criticarlo a David. En el versículo 23 de segunda de Samuel capítulo 6. Se puede deducir de esto que bien ella y David no compartieron intimidad, o que el Señor cerró su vientre debido a su ataque verbal contra el siervo del ungido, porque aunque el ungido esté equivocado, hay que honrarlo y hay que respetarlo. Aunque era la esposa, tenía que, al menos por el acto que era de que David estaba adorando a Dios, no estaba haciéndolo para seducirla a ella. Entonces ella debía de haberse detenido en decir, tú me caes gordo, David, pero Dios yo lo amo, ¿verdad? O sea, debía de haber separado ese tipo de situación. Podemos aprender que de la triste historia de Mical, lo que sucede en un matrimonio cuando las ofensas continúan durante años sin ser tratadas. Qué peligroso es que en un matrimonio no haya una comunicación y que constantemente esté la ofensa y esté, en lugar de sanar esas heridas, se asienten y se arrecien más. El enamoramiento juvenil de Mical con el héroe de Israel, que fue David cuando peleó con el gigante, se convirtió y se transformó en una amargura por todas las circunstancias que rodearon este matrimonio. La familia de ella, como fue Saúl y toda la familia de Saúl que estaba en el reinado en ese tiempo, la huida de David para defender su vida y luego regresar, el contexto de los hermanos que tuvieron que morir, ser entregados por lo que Saúl sembró mientras estaba su reinado contra los gabaonitas, y todo ese contexto familiar donde hubo muchas bajas familiares por causa de las malas decisiones de Saúl y los hijos llevando las consecuencias de esas decisiones de Saúl. Y ahora esas malas decisiones afectaron la relación de ese amor hermoso que tenía Mical con David cuando eran más jóvenes. Ella se amargó de tal manera que apartó a su esposo, lo apartó de un esposo amoroso, y nunca hubo una solución, nunca lo hablaron, nunca lo pusieron en las manos de Dios como pareja, como matrimonio. ¿Sabes qué? Yo necesito ser sanada, yo necesito ser curada porque todo esto me afectó, lo de mi papá, todo eso no lo hablaron. Incluso alguien como David, un hombre conforme al corazón de Dios, como dice Hechos 13:22, también podría ser egoísta y causar dolor en alguien a quien debería haber amado. Él como esposo, como fue su primera esposa, debería de haber tratado la reconciliación y de haber hablado con ella las cosas que pasaron durante su ausencia. Aunque David fue usado grandemente por Dios, hubo una área de David que fue la área emocional, la área familiar, que tenía deficiencias. Y esas deficiencias, por ser el hombre usado más grande por Dios, no las tocó. Fue un ser humano pecador que cometió muchos errores y que desgraciadamente la tragedia tocó su familia. Dios colocó historias como la de Mical en la Biblia para recordarnos que los héroes también son humanos y que la amargura puede destruir incluso hasta las grandes posiciones de gobierno
y en este caso de un reinado como fue el de David y como fue el papá de Mical, Saúl. Entonces, amigos, hermanos, siempre sacamos nosotros nuestras conclusiones de la cronología bíblica de mujeres. Esta mujer yo me la imagino todo la problemática psicológica, emocional, espiritual, la carga que esta mujer tenía, pero veo una deficiencia en ella. Ella no fue a Dios. Ella debería haber buscado a Dios como las otras mujeres que hemos mencionado en la Biblia, características muy importantes de mujeres de fe, mujeres de oración, mujeres de ir y entregarle las cargas a Dios. Esta mujer se lo guardó todo. Y cuando uno se guarda cosas y no las reprimes dentro de tu corazón, las evidencias que van a salir después de nosotros va a ser la amargura, el egoísmo, la tristeza, la queja, la crítica, la murmuración. Todo eso va a salir de nosotros porque necesitamos a Dios en nuestra vida. Necesitamos a Dios para que nos ayude a conciliar nuestras deficiencias con la palabra de Dios, con su presencia. Esta mujer se cargó tanto de la amargura y del conflicto familiar que la sobrepasó y ella no pudo resistirse a las, ahora sí que lo que el papá le puso que hiciera, porque las mujeres se sujetaban a la familia, las decisiones patriarcales y más las de un reinado. Ella tenía que ser ejemplo y figura para los demás. ¿Cómo podía como hija desobedecer al rey de Israel? Entonces acepta un matrimonio que quizás no fue con amor, pero que en el tiempo que duró con este hombre, Pitai, se llama Palti, con este hombre Palti, fue un matrimonio de quizás pocos años, 5 o 10 años, no sabemos, el tiempo errante de David, pero ese matrimonio le dio estabilidad. Llega David nuevamente y recupera a la esposa y se vuelve a desestabilizar emocionalmente esta mujer, de tal manera que la lleva a una intensa amargura que la matriz se cierra de ella. La matriz de ella se cierra, se vuelve estéril y quizás jamás fue tocada ya por David. Y ver constantemente a su esposo con otras mujeres y con otros hijos, pues una amargura total. No sabemos si al final ella buscó de Dios, porque la Biblia no lo registra. No sabemos si ella pidió ayuda, pero la Biblia no registra nada de eso. No registra que Mical hubiera ido a Dios, porque tanto fue la amargura de esta mujer que dejó de buscar las cosas de Dios, dejó de buscar la presencia de Dios que pudiera resolver su problemática interna para exteriorizar otro tipo de cosas. Ella, por apoyar a sus seres queridos, a su familia y por apoyar a su esposo, se quedó en medio de dos cosas. Se quedó en medio del orgullo y se quedó también en medio de un juicio. Y ahí estaba su vida que le impedía vivir una armonía y una bendición, porque no pudo equilibrar las cosas, porque no puso en primer lugar a Dios. Se olvidó de dejar todas las cosas en la presencia de Dios. Ella, como hija del rey, como princesa de la familia de Saúl, tuvo que mantener una actitud de orgullo, una actitud de juicio, una actitud de desprecio, y eso le causó factura en que pues quedó su matriz cerrada. Así que debería ella de haber pedido a Dios que le quitara toda esa amargura en su corazón y ese legalismo y el miedo a la opinión de la gente, para poder adorar a Dios libremente, como lo hizo David cuando venía el arca del pacto nuevamente a Israel. Ella debía haber dicho: si ya no está mi papá que me enseñó, a veces todo lo que nos enseñan nuestros papás, si no es de acuerdo a la escritura, si no es de acuerdo a lo que Dios dice,
pues hay que desecharlo, amigos. Discúlpenme que se lo diga así, pero hay formatos que nosotros nacimos y que en nuestra familia, en el seno familiar, van en contra de lo que establece la palabra de Dios. Y la Biblia dice que nosotros somos transformados a la imagen de Cristo. Entonces, todo el formato que yo desarrollé en el seno familiar, si va en contra de lo que dice la palabra de Dios, lo tengo que cambiar. Esa mujer, por el orgullo, por el legalismo, por la política, por la familia en que creció, por el qué dirán, cubrir las apariencias, le costó una vida amargada, una vida sin familia, una vida sin una pareja que pudiera estar con ella y contemplarla. Así que no tuvo la libertad de acercarse a Dios, de buscar a Dios, aunque sea en el secreto, en la oración, para decirle toda su problemática. ¿Qué podemos aprender de Mical? Que ya el enfoque es con Mical. A Merat, lo que le pasó con los hijos y la situación política la hundió y murió prematuramente joven. ¿Qué podemos aprender de Mical? Que a veces nosotros queremos guardar las apariencias y queremos ante todo mundo que se diga que tenemos una familia ordenada y una familia con principios, pero si los principios de nuestra casa no son los correctos, hay que cambiarlos. Dice el Salmo 127, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Aunque sea un palacio, si el palacio no es fundamentado en Dios, lo siento mucho, amigo, hermano que me escuchas, de nada va a servir ese grande palacio que tú hagas. Así que la base fundamental para que nuestra familia y nuestra vida prospere es en Dios. Hay que recurrir y volvernos a Él para que Él solucione nuestras problemáticas. Todos tenemos ciertos formatos en nuestra familia que quizás no fueron muy buenos para nosotros. Nuestra forma como nos enseñaron, nos criaron, quizás en algunos trajo amargura, en algunos trajo ciertas cicatrices y cosas que nos marcaron, pero déjeme decirle que el único que le puede cambiar y de sacar todas esas raíces de amargura que quizás usted creció así, pero era parte de la formación, era para llevarlo a un encuentro con Dios. Al encontrar a Dios, yo le aseguro, se lo afirmo al 100%, que toda su condición espiritual, emocional dañada, Dios la arregla porque la arregla. Así que cuando algo hay mal dentro de nosotros, lo único que necesitamos decirle es: Dios, ayúdame. Dios, aquí estoy. ¿Qué quieres tú hacer conmigo? ¿Qué es el propósito? ¿Qué es lo que tú deseas? Quizás yo ya vengo dañado de casa, de una estructura equivocada, de ideas equivocadas de papá, de mamá, que no van de acuerdo a tu propósito. Pero yo quiero, Señor, en esta tarde, que esos archivos incrustados de genealogías, de descendencia que están mal en mi familia, yo ya no quiero ser partícipe de eso. Yo quiero realmente ser forjado en tu presencia, a tu imagen y a tu semejanza, y creer que tú eres el centro de mi vida, y creer y ponerte a ti en primer lugar, como dice el Salmo 27, si tú eres el que edificas mi casa estará de pie. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. No quiero trabajar de oquis, no quiero trabajar nada más por desgastarme. Realmente quiero trabajar en mi casa, en la construcción de mi alma, de mi espíritu, de mi familia, pero que mi casa se mantenga de pie. ¿Cómo se puede mantener mi casa de pie? Cuando tú estás en primer lugar. Todas mis deficiencias, todas mis incapacidades, todas mis amarguras, todas mis frustraciones, yo te las entrego a ti para que tú obres en cada una de ellas y comiences a depurar toda esa amargura, toda esa tristeza que hay dentro de mi corazón, para ser el instrumento, para ser ese vaso que se llene de tu presencia. Eso es lo que debería de haber hecho Mical
pero le interesó más el formato que le dejaron impregnado, la marca que le dejó la familia de Saúl, su padre, como princesa del primer rey de Israel. Así que tú y yo podemos cambiar nuestra historia cuando hemos pasado por una situación semejante. Quizás tú digas, pero eso es en el Antiguo Testamento, ahorita ya no existen aquí en México princesas ni reinas, no, pero sí existe una familia. Y a veces nuestra familia no es la familia perfecta, pero hay cosas que nos marcan y que Dios quiere trabajar en cada uno de nosotros. ¿Estarías tú dispuesto en esta tarde a permitirle a Dios trabajar en las cosas que están dentro de ti, de tu alma, de tu espíritu? Esas que no las puede ver una radiografía, esas que no las puede ver un doctor cuando te examina, que están impregnadas en el alma y en el espíritu y que solamente Dios las puede tratar. ¿Le permitirías tú a Dios en esta tarde cambiarlas? ¿Que te ayude a cambiarlas? Si la respuesta es sí, pues déjame hacer una oración por ti. Señor, en esta hora yo pongo a cada una de las mujeres y aún de los hombres del radio escucha en esta tarde en tus manos. Has escuchado esta reflexión que hemos tenido en cuanto al último personaje que fue Mical. Yo te pido, Señor, que nos ayudes a cambiar toda situación que nos está provocando amargura, que nos está provocando cosas indebidas en nuestra alma y en nuestro espíritu, que no nos permite tener paz. Todo eso que está ahí marcando o que quizás marcó nuestro pasado y que no nos deja ser felices en nuestro presente, yo te pido, Señor, que tú desarraigas y quites toda marca que el enemigo permitió que viniera a hacer en nuestras vidas. Ayúdanos aún nuestras propias decisiones equivocadas que nos marcaron, Señor. Tú puedes quitarlas, tú puedes volver a hacer cosas nuevas en nosotros. Yo te pido, Señor, que tu Santo Espíritu venga a traer ese bálsamo santo en toda herida, en toda herida del alma y del espíritu, de toda herida en las emociones, y que termine de sanar, Señor, nuestra alma, de tal manera que podamos darte a ti la libertad, de tal manera que podamos darte a ti la oportunidad de trabajar dentro de nosotros, Señor, y cambiar nuestra historia, cambiar nuestra situación, que cada vez que estemos necesitados de ti, podamos ir con toda libertad y decirte, Señor, ayúdame. Aquí estoy, yo no puedo hacerlo, tú puedes hacerlo. Yo te pido, Señor, que conforme a la fe de mis hermanos, de mis hermanas que están escuchando, de los amigos que nos van a escuchar, tú obres y que esa palabra poderosa traiga libertad, libertad en las emociones, libertad en el espíritu, Señor, y que toda maldición generacional y todo archivo incrustado de generaciones pasadas y presentes sean canceladas en el nombre poderoso de Jesús, y que a partir de hoy se comience a imprimir en nosotros una nueva historia del poder transformador tuyo en cada uno de nosotros. Yo te lo pido en el nombre poderoso de Cristo Jesús, que usted se glorifique a la distancia, donde quiera que se vaya a escuchar este audio, donde quiera que se vaya a escuchar este programa y se esté escuchando, ahí obres tú con tu mano poderosa, Señor, así como le dijiste al centurión que te dijo, di tan solamente la palabra y mi siervo sanará. Así también, Señor, esta palabra gravite y haga la liberación en las ondas sonoras donde se va a transmitir, y aquel que la crea, aquel que tenga la fe, que arrebate este milagro, que arrebate esta palabra, en el nombre de Jesús lo declaramos. Estamos creyendo, Señor, que usted obra en cada una de nuestras situaciones. Cualquiera que sea la necesidad, está en sus manos. Gracias, Señor,
porque usted es fiel a sus promesas y su palabra dice que cuando clamamos a usted, usted responde. Estamos creyendo en esta palabra poderosa, en el nombre de Jesús. Amén. Pues gracias amigos, hermanos, por habernos escuchado en esta tarde de cronología bíblica de mujeres. Y pues en la próxima semana, sí, voy a cumplirles de hablar ahora de Rispa, una concubina de Saúl. Iba a hablar primero de ella, pero se me hizo más conveniente hablar de las dos hijas de Saúl y después de hablar de la concubina. Así que quedamos todavía con el mismo tema enfocado en la familia de Saúl, pero ahora vamos a hablar de la concubina en la próxima semana. Así que lo espero el próximo lunes, después de nuestro congreso. Lo espero aquí en Cronología Bíblica de Mujeres a las 6:30 de la tarde. Les habló para ustedes su hermana en Cristo, Esther Cruz. Dios les bendiga.